Bueno, supe que me tocaba predicar el día de hoy y dije, pucha, viene el Mauricio y con el Mauricio siempre anda bien top de línea ahí. No podía ser menos. Eh, wow, qué, qué alabanza tan al callo. Qué declaración tan potente. En el precoro, fíjense bien lo que estábamos cantando. Creo en ti, Jesús, en lo que tú haces o has hecho en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que tú harás en mí. ¡Qué seguridad! ¡Qué declaración tan fuerte! Una manifestación tan fuerte de confianza, sabiendo que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser descansa en la persona de Jesucristo, en aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él está al control de nuestras vidas. Y para los que nos están oyendo también a través de las redes sociales, hermana Alejandra, si usted en algún momento llega a escuchar esto, no nos olvidemos nunca que incluso en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, Dios sigue siendo Dios. Y Él está al control de nuestras vidas. Y todo lo que Él está haciendo en este momento, en la vida de Alejandra y en la vida de cada uno de nosotros, es lo mejor, por lejos, que nos podrá pasar. Y ya lo mejor nos llegó en aquella cruz, a un precio que nadie podía pagar. A una, como dirían los amigos legales, era una fianza que nadie estaba en condiciones de pagar. Pero aquel Jesús que nosotros decíamos recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, ese Jesús pagó por ti y pagó por mí. Bueno, siempre digo, es una honra tremenda y es un privilegio tremendo y una responsabilidad tremenda compartir la palabra del Señor. Y si ustedes se fijaron, cuando leyó nuestra hermana Teresa acá, el título decía la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Wow. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Está ubicado en el Salmo 90, versículo del 1 al 17. Pero antes de comenzar, inclinemos nuestros rostros y vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle las gracias, Señor. Gracias infinitas porque hemos llegado acá, Señor, no por mérito propio, Señor, sino que por tu gracia, Señor. Aquella gracia transformadora, aquella gracia restauradora que opera en cada uno de nosotros, Señor, es la que el día de hoy nos permite estar aquí, Señor. Como hijos, Señor, atentos a las palabras del Padre, Señor. Gracias, Señor, porque aquel sacrificio en la cruz permitió que el día de hoy nosotros tengamos la calidad irrevocable de hijos, Señor, y podamos ser aceptos y dignificados ante sus ojos, Señor. Padre Santo, en esta mañana queremos pedirle que usted tome el control de nuestros corazones, de nuestros oídos espirituales, de todas nuestras emociones, Señor, para que podamos recibir lo que usted el día de hoy nos quiera hablar, Padre, y no contentos con ello, sino que
seamos motivados a una acción, Señor, al cumplir con la gran comisión, que hasta el último rincón de esta tierra te conozca a ti, Señor. Y todo esto lo pedimos, como decía la canción, en el precioso nombre de su Hijo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanas, hermanos, ¿no se les paraban los pelos? ¿No les daban escalofríos solo con el enunciado? ¡Wow! La eternidad de Dios. Es decir, algo que está más allá de nuestra propia realidad, de nuestra propia dimensión humana. Viene, y con este título, viene a nuestra mente la siguiente pregunta o reflexión. ¿Quién es el Dios que adoramos? Pregúntese cada uno en su corazón. ¿Quién es ese Dios que adoramos? ¿Ya? En el título se nos presenta la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Con esto se pone de manifiesto cómo Dios trasciende a nuestra propia existencia, cómo Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, cómo en su persona se contiene el tiempo y nuestra propia esencia humana. Hermano, hermana, con esto nosotros recordamos que nuestras vidas no dependen de nosotros mismos. Nuestra vida no descansa en nuestras cualidades, en nuestras herramientas ni en lo que podamos tener, sino que nuestras vidas descansa en la eternidad de Dios, aquel que creó todo lo que nos rodea, aquel que te creó a ti, aquel que me creó a mí, aquel que envió su vida, aquel que envió a su Hijo, y su Hijo dio su vida para morir por cada uno de nosotros. Tengamos esto en mente primero. Nuestra vida no reposa sobre cualquier cosa, sino que aquel regalo en la cruz nos permitió tener esta vida que trasciende lo material, que trasciende lo humano, que trasciende los problemas, que trasciende toda enfermedad, que trasciende cualquier cirugía para los que me están escuchando. Porque Dios, Él contiene toda nuestra existencia. Como lo dice, fíjense bien, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 8, dice, yo, y ojo aquí, mis amigos abogados, que saben que la redacción marca mucho. Dice yo con mayúscula. Es decir, aquí Dios se está presentando con un carácter absoluto. No hay otra alternativa, no hay un otro. Dice yo, Dios, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Y fíjense después lo que dice, el Todopoderoso y con mayúscula nuevamente. Wow, ¿no le llama la atención? ¿No le llama la atención este Dios al que nosotros adoramos? Y ahora, si nosotros nos encasillamos en el Salmo 90, del 1 al 17, esta es una gran oración. Y el sentido de esta gran oración es pedir a Dios misericordia sobre unos frágiles seres humanos, los cuales viven en una realidad bajo maldición, producto del pecado del hombre.
Moisés inicia el Salmo con una reflexión sobre la eternidad de Dios. Luego expresa sus sombríos pensamientos acerca de los dolores y la brevedad de la vida en su relación con la ira de Dios. Y concluye con un ruego de que Dios capacita a su pueblo para vivir en una vida significativa. Por otro lado, este salmo, al parecer, fue compuesto mientras aquella vieja generación de israelitas que habría salido de Egipto estaba extinguiéndose en el desierto. Sin embargo, lo que sí está claro es la estructura que podemos notar en este capítulo, en este salmo, para los que les gusta notar. Primera parte, la alabanza de la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 1 al 2. La alabanza de la eternidad de Dios. Después, segunda parte, la percepción de la fragilidad del hombre. Salmo 90, versículo 3 al 12. La percepción de la fragilidad del hombre. Y finalmente, el punto 3, dice, el ruego de que Dios tenga misericordia. Salmo 90, versículo 13 al 17. Punto 3, el ruego de que Dios tenga misericordia. Entonces, vamos a estar haciendo un recorrido por el Salmo 90 a partir de estos tres elementos o estas tres partes. Y bueno, vamos con la primera, pero me voy a permitir una licencia. Primera parte, la alabanza de la eternidad de Dios. Lo primero que hace Moisés en esta oración no es, pucha Señor, ¿sabéis qué? Antes que venir con hacer un petitorio de quejas, de súplica, lo primero que él hace, alabar y reconocer la eternidad de Dios. Él va a lo más importante, a lo central. ¿Ya? Y dice así, versículo 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio. Fíjense la reacción. Tú nos has sido refugio. Es una declaración que todavía no termina. Es decir, Dios, ellos sabían, Moisés tenía la certeza de que Dios ha sido, era y sería el refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No está diciendo tú eras un Dios, sino que tú eres Dios. Carácter absoluto, reconociendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. Entonces, algunas cositas que podemos destacar en esta primera parte del versículo 1. Por ejemplo, hay un reconocimiento de que Dios es nuestro santuario. Donde quiera que nosotros vayamos, en el auto, en el trabajo, en la casa, en todas partes. Dios es nuestro santuario. Y en Él estamos protegidos. No solamente acá, sino que en todas partes. Incluso cuando pasamos por tiempos adversos, Él también está allí. La cirugía de nuestra hermana o la cirugía de Panchito no fue dirigida por mentes humanas, por manos humanas, sino que por un instrumental donde el gran doctor era el gran yo soy. Él dirigió. ¿Ya? Dios es nuestro sostén y nuestra estabilidad. Aquel que trasciende la historia, Él es nuestra base. Qué declaración más fuerte, qué tranquilidad más fuerte. Saber que mi vida no descansa en lo temporal de este mundo, sino que descansa en la eternidad de Dios.
Y nada de lo que este mundo ofrezca ni te pueda ofrecer se va a equiparar ni en el 0,01% de lo que es la esencia de nuestro Dios, aquel que nosotros adoramos. Después en el versículo 2 nosotros vemos que la naturaleza de nuestro Dios no tiene principio ni fin. Está exenta de toda sucesión de tiempo y contiene en sí mismo la causa del tiempo. Bueno, puede sonar algo muy aristotélico, muy platónico, pero es así. Él sostiene la dimensión humana. Él sostiene la existencia del hombre. Quieran o no quiera reconocerlo el mundo, por algo estamos al año 2023 DC, es decir, después de Cristo. Ojo ahí. ¿Ya? Dios tampoco puede ser reducido a la lógica del hombre. Pues su existencia y la esencia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Con esto, ¿qué nos recuerda la palabra de Dios? ¿Y qué nos dice en este momento? Aunque no entiendas nada, te preguntes por qué, pueden haber muchos cuestionamientos que hagan tambalear tu fe. Dice, confía en Dios, porque yo soy el que soy. Yo soy el que era, yo soy el que es y yo soy el que ha de venir. Confía en Dios. Entonces, eso era la primera parte, la alabanza de la eternidad de Dios. Pero después, en la segunda parte, nosotros vemos esta percepción de la fragilidad del hombre. Desde el versículo 3 al 12 decía, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en el mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es harta la información que aquí se nos entrega, pero vamos a ir fijándonos en unos versículos que resultan relevante y fundamental. Primero el versículo 3, presta atención. ¿Qué se nos dice el versículo 3? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijos de los hombres. La humanidad, aquí hay que estar bien en claro, y por eso la necesidad de que toda criatura conozca a Dios. La humanidad vive bajo un soberano decreto de muerte y no puede rehuirlo. ¿De dónde sacó esto, hermano? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya existía un decreto, existía una sentencia. Pecado, sinónimo y resultado de muerte. ¿Ya? Y no una muerte temporal, sino que una muerte a lo eterno, una eterna separación con Dios. Después, versículo 5, dice, los arrebatas como con torrente de aguas,
son como sueño, como la hierba que crece en el mañana. Si uno presta atención a nuestros tiempos actuales, las noticias, redes sociales, los que les gusta ver el Twitter o como ahora se llama X o X, ¿ya? Si uno presta atención a todo lo que nos rodea, podemos ver que la humanidad en su conjunto vive su vida, vive su existencia como si estuviese dormida o como si estuviese en coma. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que provoca en nuestra sociedad? Provoca que las personas se hagan insensibles a la brevedad de la vida. ¿Ya? Y por sobre todas las cosas, insensibles también a la realidad de la ira de Dios. Es decir, podemos ver que personas que no tienen conciencia de la real dimensión de sus actos y actúan de manera totalmente indolente. Todas las cosas que pasan, en todo orden de cosas, todos los males que nosotros podemos ver en el día a día, no es producto de la ausencia de Dios, sino que es producto de esta insensibilidad, del sacar a Dios del lugar que le pertenece, de sacar a Dios de su trono, de sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Wow. Entonces, cuando quiera entender los por qué, pregúntese. La pregunta correcta no es ¿dónde estaba Dios? Sino que la pregunta correcta es ¿por qué sacamos a Dios? ¿Ya? Después en el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Hermanos amados, hermanas amadas, todo pecado, todo acto que nosotros cometamos, sea bueno, sea malo, todo está abierto ante el rostro de Dios. Recuerden que eso es parte de la omnisciencia del Señor. Él lo conoce todo. ¿Ya? No, los pecados no solamente se manifiestan acá, sino que en todas partes. Él va de copiloto, literalmente va de copiloto, y cuando vamos manejando y queremos bendecir a aquella persona que se nos cruzó sin señalizar, piénselo bien. ¿Qué palabra va a salir de tu boca? Porque Dios está al lado tuyo, escuchándote, está mirándote. Está diciendo, cuidado, cuidado. Ojo ahí, ¿ya? Después, versículo 11. Dice así, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Wow. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Lo único que me hace pensar esto es, y la reflexión, la introspección que me hace hacer esto es la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer entonces una persona sabia? ¿Qué debe hacer el hombre que se reconoce sabio? Exacto. En lugar de ignorar las maldiciones de la vida, en lugar de ignorar nuestra propia existencia, el sabio, ¿qué es lo que hace? El sabio reconocerá la ira de Dios contra el pecado
como la causa última de todas las aflicciones. Y por consiguiente, aprenderá a temer a Dios. El sabio sabe que hay un Dios. Y un Dios tan misericordioso, que además de darnos a su Hijo Jesucristo, nos dio 1400 años de historia, escrita en un periodo de 400 años. Es decir, nos dio su palabra. Nos dio este hermoso manual, no solamente de fe, sino que también de vida, de práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace el sabio? Ve acá y ve lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es como, aprovechando y los voy a sacar a colación, un abogado. El abogado no actúa bajo voluntad propia, sino ni bajo su propia ciencia. ¿Qué es lo que nos dice artículo 1 del Código Civil? La ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. De la misma forma que el Código Civil junto con la Constitución se constituyen en la principal norma a seguir para un abogado, y de ahí se desprenden todas las demás interpretaciones, para nosotros, nuestra única fuente de vida debe ser la Biblia, ninguna otra cosa. Exacto, aquí está contenido todo. Y finalmente el versículo 12 de esta segunda parte dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría, hermanos amados, repudia la autonomía y se concentra en la soberanía y revelación del Señor. ¿Cuál es la verdadera sabiduría del cristiano? Más que llenarse de letra, de conocimiento, la verdadera sabiduría está en reconocer la absoluta dependencia de Dios. Nada más. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Perdóname, pero como se dice en términos comerciales, Dios ya hizo toda la inversión. Todo lo que viene después de esa cruz es ganancia para tu vida. Entonces lo único que debemos hacer es entregarnos por completo al Señor. Toda nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro corazón, entregarla por completo al Señor. Es lo único y lo mejor que debemos hacer. Y los padres también derramar sus corazones delante de Dios. Y la mejor herencia que van a poder dejarle a sus hijos está acá, la Biblia. Por eso me encanta verte, hermano. Me encanta verlo acá. Cómo invierte su tiempo. Es lo mejor que usted puede hacer. Parte 3. El ruego de que Dios tenga misericordia. Lo vemos desde el 13 al 17. Dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste,
y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Detenerse principalmente en cómo termina, en el versículo 17. Es lo más relevante que nosotros podemos ver acá. Bueno, no es que lo demás no lo sea, pero es lo más potente que nosotros vamos a encontrar acá. Dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Jehová y Dios con mayúscula, ojo ahí. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La luz de Jehová implica el deleite de Dios. Implica la aprobación de Dios. E implica el favor de Dios. ¿Y cómo nosotros obtenemos este deleite, esta aprobación y este favor? ¿Cómo nosotros somos mirados con ojos de amor, con ojos de misericordia, como cuando uno mira a su bebé recién nacido? Ahí la bebé, o el bebé chiquitito ahí, bueno, salvo Renatito, cuando uno mira ahí a ese pequeño bebé, es puro amor. De la misma forma, en aquella cruz, todos literalmente renacimos. Y Dios nos toma en sus brazos y nos mira con amor. Y como diría el apóstol Pablo, tomando en cuenta su contexto de romano y lo que dice el derecho romano, ¿ya? Esto es una herencia irrevocable. La calidad de hijos es irrevocable. Si uno revisa en detalle el derecho romano, plantea que uno no puede, a un adoptado, no puede quitarle la calidad de hijo. Fíjense con eso en mente. Entonces, es por la misericordia y la gracia de Dios que nuestra vida tiene valor, tiene relevancia y sentido. Para ir terminando entonces, hermanos amados, 3 cositas. Sé que de repente puede sonar incluso un poco fuerte estas 3 partes que nosotros vimos entre la alabanza a la eternidad de Dios, la fragilidad del hombre y el ruego por la misericordia del Señor. Pero hay una gran noticia. Nosotros tenemos esperanza. Esa misericordia se ve reflejada en la persona de Jesucristo. Leíamos en Romanos 6 esta sentencia definitiva que ni la Corte Suprema lo podía sacar, esta sentencia que decía que la paga del pecado era muerte. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, del versículo 23 al 26. Lo que nos dice es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del hombre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Él sea el justo, y el que justifica es de la fe en Jesús. Romanos 3, 23 al 26. ¡Wow! ¡Qué regalo más tremendo! Es como estar en un juicio y todas las pruebas que se presentaron apuntan en tu contra y el fallo está listo para ser condenado, pero el juez pesca el martillo, diga, eres declarado libre, puedes ir en paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo el Dios que nosotros adoramos! ¡Qué maravilla! ¡Qué regocijo viene en nuestros corazones! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Saber que hay una sentencia de vida para cada uno de nosotros. Segundo elemento que quiero que nos vayamos en el corazón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una pura cosita, para que lo grabes en tu mente y por sobre todas las cosas en el corazón. Ninguna cosa de lo que tú hagas en Cristo, en el nombre de Dios, es en vano. A su tiempo tendrá su recompensa, ya sea en esta vida o lo más importante, allá en la eternidad con Dios. No desfallezcan, hermanos, permanezcamos firmes en Cristo. Y finalmente, lo que decía Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, fíjense aquí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay ningún otro justo acá, señores. Él es el justo. Él es Jesucristo. Y Él es la propiciación, en lenguaje actual es Él quien pagó por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, antes de pasar a la oración, quiero que volvamos nuevamente sobre la pregunta inicial. Y que cada uno, antes de orar, se haga la siguiente pregunta. ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Quién es el Dios que Fabiola, que Mauricio, que Muriel, que René, etcétera? ¿Quién es el Dios? Y ahí usted le pone su nombre, que adoramos. Vamos a un momento de oración, inclinemos nuestros rostros. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle las gracias, Señor. Gracias porque, primeramente, no debiésemos estar acá, Señor, pero es su gracia vertida en aquella cruz a través de la persona de su Hijo Jesucristo, que nos dio esa herencia irrevocable, Señor, ese carácter irrevocable
de ser llamados hijos de Dios, del Creador, del Dios Padre, aquel que sostiene todo. Padre bendito, queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces todas aquellas cosas que nosotros experimentamos en el día a día nos hacen perder nuestro rumbo, nuestro norte, y nos hacen perder la conciencia de que tú eres Dios y que incluso en medio de los problemas sigues siendo Dios. Padre bendito, queremos pedirte que de día y de noche, que constantemente tu Espíritu Santo sea animándonos a cada uno de nosotros, sea fortaleciéndonos y sea recordándonos tu palabra, Señor, para que podamos vivir aquello que usted quiere y ha destinado a vivir para cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Si hay alguno que en este momento, Señor, haya llegado hasta acá sin nada de energía, con desánimo, con tristeza, con pena, Señor, con dolor, Padre Santo, quizás con cosas que solo tú sabes, Señor, que quiero pedirte, Padre Santo, no como Cristian Morales, sino que como hijo del Dios Todopoderoso, que tú obres en cada vida que aquí está, Señor, y también aquellos que nos ven a través de la pantalla, Señor, en Portugal, en Argentina, Señor, y también a nuestra hermana que está ahí postoperatorio, Señor, que tú obres, Señor, y que tú seas reanimando a cada uno y fortaleciendo a cada uno, Señor, cosa que al igual que el apóstol Pablo podamos declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Y todo esto lo pedimos no en el nombre de cualquier cosa, sino que lo pedimos en aquel nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre bendito y amado Dios. Amén, Señor. Toda la gloria, honra y honor sea para Dios siempre.